Bueno, buenos días, bienvenidos a la clase 8 de esta cursada. Esta cursada distinta a la de todos los años, una cursada virtual, que no es presencial, en la cual por ahí no podemos interactuar y por eso siempre les escribo por los grupos o por las plataformas que nos permiten conectarnos. Bueno, entonces buscando un poco ver las interrogantes, las consultas, si pueden ir viendo el material a medida que uno lo va desarrollando, y probablemente esta y nos quede probablemente una clase más, o sea, en realidad nos quedan 2 clases para esta y 2 clases más para entrar al receso, pero probablemente haga una sola clase más y otra para despejar dudas o un pequeño resumen de lo que fuimos viendo a lo largo de este primer cuatrimestre, ya que vamos bastante avanzados. Espero que ustedes vayan entendiendo bien los conceptos que vamos desarrollando y bueno, en todo caso de que haya alguna duda o inquietud, me la hagan llegar y obviamente que voy a evacuarla lo antes posible. Como les decía, esta es la clase 8 de la materia de la gestión y hay que analizar algunos aspectos. Por ejemplo, analizar la sustentabilidad, es decir, la factibilidad. A veces cuando uno habla de sustentabilidad y factibilidad, uno entiende que es la posibilidad de llevar a cabo determinado proyecto. La sustentabilidad es la relación, por un lado, de sustentabilidad económica, es decir, la posibilidad económica de desarrollar, de concretar un proceso, un proyecto que queremos incursionar. Y también hablamos de la sustentabilidad desde el ámbito del medio ambiente, es decir, del cuidado, de la rotación, de la generación de productos más amigables con el medio ambiente. Todo un tema que podría generar un largo debate para ver la mejor forma de hacerlo. En este contexto hablamos de la sustentabilidad desde la micro y la macroeconomía, es decir, vamos a hablar un poco más desde el lado frío de los números, ¿sí? De la posibilidad de afrontarlo a través de una inversión, un desarrollo, y que esto nos permita poder desarrollar un proyecto y que ese proyecto nos sea redituable para incursionar e invertir en la jornada próxima. Desde la micro y la macroeconomía se mezclan algunos conceptos como la ética y la moral. Entonces, ¿qué es la ética? Bueno, no vamos a entrar en un terreno por ahí que uno no conoce, o sea, mi formación es del área económica, entonces mal podría hablarles desde el lado del punto de vista técnico sobre un concepto que uno no maneja, pero en la vida cotidiana aplicamos la ética y la moral como 2 conceptos importantes para interactuar con el entorno y con las otras personas. La ética y la moral, es decir, es llevar a cabo un proceso en el cual uno aprenda, trabaje bien, valore al personal, valore a quienes interactúan dentro de la empresa. Es decir, vamos a principalmente interactuar con los clientes, los proveedores, otros productores, otros empresarios, otros miembros de la familia, si estamos hablando de una empresa familiar. Factores éticos y sociales, hablamos de la agresión al medio ambiente, de la ecología, de el efecto de la biodiversidad, los riesgos de la manipulación, el uso de la genética y planteos estructurales. Todos conceptos muy importantes que hay que llevar a cabo. Es decir, cómo llevar el proceso de la mejor forma, cómo llevar el mejoramiento genético de las semillas, de la hacienda. Esto probablemente lleve una gran inversión y es muy importante para todos nosotros que esa inversión obviamente perdure en el tiempo, que el mejoramiento sea un proceso de mejoramiento continuo. Entonces, hay que analizar las causas y efectos, es decir, no solamente el costo de poder desarrollar un producto, un proceso de mejoramiento, sino también qué nos lleva, qué nos motiva, mejor dicho, a llevar adelante este proceso y cuál va a ser el resultado. Es decir, el resultado va a ser el esperado y bueno, probablemente trabajemos para esto,
Para eso desarrollamos el proceso administrativo, es decir, el planeamiento, la organización, la ejecución, la dirección y el control posterior. Entonces, en todo proceso vamos a tener la causa y efecto. En otras bibliografías habla del diagrama causa y efecto, es decir, cómo una causa genera un efecto. Por ejemplo, si tenemos un producto con escasez de lluvia, ¿qué efecto va a tener esto sobre el rendimiento? Si hay un exceso de lluvia, ¿qué efecto va a tener? Si hay heladas tardías, ¿qué efecto? Entonces, cada acción propia o del medio ambiente va a tener un efecto favorable o adverso. Luego hay que analizar estratégicamente el negocio. Entonces, ¿y los costos de negocios? ¿Qué es la estrategia? Bueno, el negocio va a ser todo el proceso que uno va a realizar. Toda empresa se concibe con un propósito de lucro. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de empresa? Que es la unidad económica productiva encargada de organizar recursos para producir bienes y servicios y destinarlos al consumo, a la producción posterior de otra actividad para las personas, generando empleo. Pero siempre hay en toda empresa un ánimo de lucro. Si no existe una empresa que se desarrolle para perder, sino que se va a desarrollar siempre para obtener un lucro, una ganancia, que obviamente no es que toda la ganancia la va a retirar el dueño, el socio, el director, sino que se va a reinvertir y esto va a traer beneficios mayores para todas las personas que interactúan dentro del entorno. La estrategia, ya lo hablamos un poquito, la estrategia era la forma de adaptar, en este caso, recursos, habilidades de la organización del futuro, es decir, cómo organizamos las distintas acciones. Y este entorno que es cambiante y hay que aprovechar las oportunidades y tratar de evitar o evaluar los riesgos. Es decir, cómo llevamos adelante un proceso, cómo aprovechamos un contexto favorable. Hoy por hoy obviamente estamos en un contexto netamente desfavorable entre la crisis económica, la pandemia, todo esto afecta en forma negativa el desarrollo de oportunidades. Pero bueno, tendremos que ver cómo llevar adelante un proceso tratando de adaptarnos a este contexto. Por ejemplo, dar clases de esta forma es adaptarse a un contexto, es decir, es no permitir que un proceso o que una situación adversa nos impida desarrollar un proceso, en este caso el proceso del aprendizaje-enseñanza. Bien, y no podemos dejar de hablar de los costos. El costo que tenemos, costos fijos, costos variables, ya hablamos, costos marginales, es decir, costos por el incremento en la producción. Y estos costos obviamente pueden ser cuantificables, todos estos que hablamos, o no cuantificables, como por ejemplo el costo de oportunidad. Y analizar cómo se relaciona ese costo con ese aporte al proceso. Es decir, ese costo cómo nos permite producir más o mejor. Situación difícil, no quiere decir que sea una situación fácil y que siempre tenga una forma sencilla de desarrollarse. Así que bueno, hasta ahí vemos el negocio, la estrategia, hablamos de los factores cuantificables, hablamos de los costos. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos que voy a tratar de subirle un pequeño información porque en la bibliografía que les he brindado hasta ahora no lo tenían y un concepto que siempre me gusta dar en clase y con lo que uno da en clase es suficiente, pero bueno, quiero apoyar un poco más estas clases virtuales en este tiempo que nos resta hasta el reinicio, que ojalá sea pronto. Y bueno, otro de los conceptos que vamos a ver son dos conceptos que por ahí vieron en otra materia o a lo largo de los años o lo conocen, lo han escuchado, que son la misión y la visión. Misión con M, visión con B corta. Lo marco un poco para que, por si no se escucha correctamente, y para que se entienda que hay una diferencia fina desde el punto de vista de la forma de escribirlo, pero muy importante a la hora de entender el concepto. La misión se define como la razón que justifica la existencia. Es decir, la misión es un objetivo inalcanzable, porque si alcanzamos la misión, ya alcanzamos el objetivo para el cual fue creada una empresa, entonces ¿para qué seguir? Entonces tiene que ser un concepto muy grande, inalcanzable. Por ejemplo, siempre lo digo en las clases,
la misión de Disney World, que fundó Disney y todo lo que sigue, los canales de producción, las películas, todo la parte de atractivos, era hacer niños felices. Se puede, y bueno, por ahí podemos ser 1, 2, pero hacer a todo el mundo feliz es un proceso difícil, al cual uno va a apuntar, pero inalcanzable. Entonces es una misión correcta. Y la visión es cómo queremos ser vistos por la sociedad. Entonces, ¿cómo queremos ser vistos? Como una empresa ética, moral, como una empresa que perdura, que trasciende las generaciones. Probablemente hagamos un pequeño ejercicio después de esto, si nos queda tiempo en clases posteriores, para que entiendan un poquito estos conceptos. Luego, más pequeños que la visión, están los objetivos y las metas. Los objetivos, obviamente, son procesos en los cuales uno se traza un horizonte. Entonces es alcanzar una mejor producción, alcanzar un mayor rendimiento. Es decir, son todos conceptos donde cual uno puede trazarse una actividad, una secuencia, y generalmente es para aumentar, o sea, uno va a plantearse un propósito. Cuando cuantificamos ese objetivo, ahí es una meta, es un objetivo pequeño. Por ejemplo, si planteamos nuestro objetivo va a ser aumentar la producción con respecto al año pasado, es un objetivo. Si planteamos como meta aumentar un 10% el rendimiento de la producción de cebada, ahí estamos planteando una meta. Y si le planteamos en cuánto tiempo, obviamente ahí es una meta más completa, es decir, estamos planteando un objetivo cuantificable y determinable en un tiempo determinado. Bueno, como les digo siempre en la clase, chicos, no les puedo ir cortando la clase y ir preguntando si me entienden, porque es una grabación, pero vuelquen todas las dudas, consultas que tengan. Y ahora vamos a ver, que después también les voy a subir un poquito más de material, lo que son los modelos de análisis. O sea, en esta materia es importante que ustedes entiendan que son modelos para analizar. ¿Por qué? Porque muchas veces en las guías, en los exámenes, uno pregunta cuáles son los modelos para examinar y no los asocia a esto. Los modelos para examinar son los que voy a desarrollar a continuación. El primero es el modelo de ciclo de vida del producto, que es un gráfico con dos ejes y donde hay una curva que sube hasta alcanzar un máximo y luego desciende. La parte de inicio hasta que cambia su pendiente se llama introducción. La parte donde cambia la pendiente hasta llegar a su máximo se llama crecimiento. La parte máxima se llama madurez y la parte final, donde empieza a descender, se llama decrecimiento. Son las 4 etapas de ciclo de vida del producto. ¿A veces se puede dar un producto? Sí. A veces puede ser que se dé y a veces puede ser que un producto se introduce, crece y no pasa a las etapas siguientes. Obviamente, ¿cuál es la mejor etapa? La de madurez o la de crecimiento, porque es donde la empresa va a tener una mejor productividad. Entonces, si tiene una mejor productividad, va a ser el contexto donde sea más favorable, donde la empresa sigue creciendo o está obteniendo su ganancia. Pero bueno, normalmente las etapas son donde los productos pasan al decrecimiento en un contexto. Las empresas líderes en un mercado generalmente se encuentran en la etapa madurez, donde en esta etapa, cuando se ve que un producto empieza a decrecer, uno puede reinvertir para tratar de volver a la madurez. Este modelo se asimila muchísimo y cada etapa se vincula un montón con lo que es la matriz BCG. BCG porque está elaborada por el Boston Consulting Group, que es un cuadrado con 4 cuadrículas internas, donde están los negocios según la etapa de crecimiento y participación, y tenemos el negocio interrogante, negocio estrella, negocio vaca de dinero o vaca lechera y negocio perro. ¿Por qué digo se vinculan con el anterior? En la etapa de introducción es el negocio de interrogación, es decir,
empezamos a crecer, pero no sabemos hasta cuándo. Nuestra tasa de crecimiento es alta, pero la tasa de participación todavía es baja. Luego pasamos una etapa, si va todo bien, de estrella. Empezamos a crecer, empezamos a tener empezamos a tener un mejor participación, pero con un crecimiento que empieza a disminuir, porque estamos por llegar a nuestra meseta, a nuestro punto máximo. Este punto máximo es la etapa de madurez del ciclo de vida del producto. Y luego la etapa de crecimiento, la etapa de madurez sería la etapa vaca de lechera, vaca de dinero. Y la etapa de decrecimiento, que sería el negocio, cuando el negocio se lo denomina negocio perro. Sin asimilar por ninguna analogía al animal, sino que se utiliza esa denominación en esta matriz. En esta matriz, como les decía, se puede reinvertir para tratar de volver a crecer, o puede ser que no se logre. Bien, hasta ahí vemos 2 modelos. Nos faltarían 2 modelos más, son 4 modelos. El tercer modelo se llama modelo de las fuerzas competitivas de Michael Porter. En este modelo vamos a tener en el centro, y esto no se preocupen chicos porque les voy a mandar cómo se representa gráficamente, todo para que se entienda por lo que estamos viendo. Vamos a tener en el centro la empresa y va a estar hacia un lado con flecha bidireccional el proveedor y hacia el otro lado el cliente. ¿Por qué? Porque se habla de fuerzas competitivas, es decir, el cliente y el proveedor se van a relacionar en forma bidireccional, es decir, el cliente ayuda a la empresa y la empresa ayuda al cliente, lo mismo que el proveedor. Y luego van a tener 2 especies de rulos, similar al símbolo que se le escribe en la letra ñ, donde son, ¿por qué son 2? Porque es una barrera de entrada y de salida. ¿Hacia quién? Bueno, barrera de entrada para un competidor potencial que se encuentra fuera, y barrera de salida para la empresa. ¿Por qué? Porque si no nos va bien, probablemente querramos salir de este mercado y dedicarnos a otra cosa. Por ejemplo, el modelo de Porter podremos asimilar que una empresa que tiene una fábrica industrial muy grande, su barrera de salida va a ser toda la inversión realizada y además de la capacitación, la experiencia en el rubro, para dedicarse a otro rubro. Lo mismo va a ser una barrera de entrada para un competidor potencial. Si nosotros queremos competir contra una empresa industrial, que vamos a tener que tener dinero para invertir o acceso al crédito para invertir, y entonces por ahí no es algo sencillo. Por eso se dice que un contexto favorable es aquel donde tiene las barreras de entrada altas para que no entren demasiados competidores y las barreras de salida bajas para que no nos permitan salir si el negocio nos está yendo del todo bien. Bien, espero que me vengan comprendiendo un poquito. Más que difícil por ahí explicarlo sin una pizarra o sin interactuar un poco con ustedes. Y el último modelo se llama modelo FODA, F-O-D-A, DAFO, que es otra forma de abreviarlo, o Ford como el automóvil. Vamos a hablar del FODA, son los 3 lo mismo. El FODA, que es fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, son las 4 iniciales de las palabras. Entonces una empresa puede tener variables internas favorables, entonces tendría fortalezas, o variables internas desfavorables, tendría debilidades. Y puede tener variables externas favorables, que serían las oportunidades si las aprovechamos, y variables externas negativas o desfavorables, que serían las amenazas que uno tiene que tratar de prevenir y evitar que nos afecten en forma negativa. En este caso, la fortaleza puede ser la experiencia en un mercado, la trayectoria, el tener personal altamente capacitado, el haber pasado por varias generaciones de una empresa. Una debilidad puede ser la inexperiencia en un mercado, el por ahí que haya alta rotación del personal. Una oportunidad podría ser, por ejemplo, somos una empresa exportadora que encontramos un nuevo mercado que precisa nuestro producto, o una oportunidad que bajan las líneas de préstamos necesarias para invertir en la maquinaria que precisamos comprar.
Una amenaza sería, por ejemplo, una crisis económica, una pandemia como la actual, una alta amenaza. Entonces uno, ¿qué tiene que tratar? De aprovechar las fortalezas y oportunidades y tratar de aprender a neutralizar o evitar o seguir mejor parado de las debilidades y amenazas. No quiere decir que estas no existan, sino que uno tiene que tratar de lograr encauzarlas y llevar adelante el proceso de la mejor forma posible. Bueno chicos, el video de hoy es un poquito más corto porque les voy a subir, como les decía, un poquito de material de lo que vimos. Entonces quiero que les alcance el tiempo para mirar la clase y que lean a continuación el material que les voy a subir. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima clase, que sería una clase más y luego un breve repaso. Muchas gracias y que tengan buenas noches.